Começando, como surgiu a questão do aborto no seu filme? Foi um tema que já o perseguia há muito tempo e você realizou uma pesquisa para colocá-lo em seu filme? Eh, la película no empieza por la cuestión del aborto. Ese no fue el origen de la película. La película empieza de otro lado y con el tiempo la cuestión del aborto aparece. De hecho, para mí la película no es una película sobre el aborto, aunque eso sea lo que empuja la trama hacia adelante. Las primeras versiones de la película, el personaje era una mujer de 30 años que tenía una cuestión con la maternidad, y luego con el tiempo eso fue mudando, no sé bien cómo, hasta que el personaje se define como una adolescente. Cuando el personaje se define como un adolescente de 17 años, eso me lleva a mi propia adolescencia y empiezo a mirar la película desde la adolescencia. Eso me hace pensar en mi propio barrio, en el barrio de La Boca, donde yo nací y me crié. Empiezo a pensar al personaje en esos lugares y eso es lo que empieza a definir la película. Sobre todo la cuestión de la soledad y el desamparo durante la adolescencia. Durante la adolescencia muchos en general están tratando de saber quiénes somos, la cuestión de la identidad. Ese es el origen de la película. La adolescencia, mi barrio de La Boca y la cuestión del desamparo y la soledad durante la adolescencia. Cuando aparece el personaje de la madre y la familia, eso me lleva a pensar en otra cosa. Aparece el embarazo y cuando aparece el embarazo aparece la pregunta: ¿lo tengo o no lo tengo? Y eso el aborto aparece como más tarde. No es el origen del proyecto, sino la consecuencia casi de algún modo. Y esa pregunta, ese conflicto interior es lo que sostiene la película. Para mí la película trata del desamparo y la soledad durante una etapa clave como es la adolescencia, en la cual muchas veces uno no sabe todavía quién es y debe tomar decisiones que no tiene los elementos ni las herramientas para tomar, justamente por esa soledad, por ese desamparo, por esa ausencia del mundo adulto que no cuida ni protege como debiera a sus jóvenes. Esa es la cuestión que a mí me interesaba, el desamparo. ¿Cómo puede ser que los jóvenes estén tan desamparados, tan solos? Entonces, y ahí aparece otra dimensión que para mí es muy importante en la película, que es la dimensión política, social y económica, el contexto donde transcurre eso. En las clases populares, en las clases trabajadoras, muchas veces ese desamparo se ve acentuado por la desigualdad económica, por la falta de oportunidades, por la falta de espacios donde desarrollarse como personas. Y a veces, en esos ámbitos, algunas situaciones importantes se resuelven como se puede. Un poco eso era lo que a mí me importaba de la película, contar cómo el contexto político, social y económico influye directamente sobre las personas, sobre todo sobre las personas de las clases populares y trabajadoras, de determinadas clases, que es una clase a la cual yo pertenezco, yo vengo de ahí. Entonces también tiene que ver conmigo, con mi vida, con mi barrio, con mi familia. La película de Invisible, Invisible es una historia de ficción, pero hay muchos elementos que tienen que ver conmigo o con personas que conocí en mi barrio de La Boca. A minha outra questão aqui, de fato, não é somente essa questão, né, do aborto que é proibido na Argentina, mas também é um filme qual você descreve também, né, sobre a juventude, mas que há algumas implicações por se tratar também de uma mulher.
porque existe, claro, a questão do controle sobre o próprio corpo, as próprias decisões, o fardo de precisar amadurecer, né, talvez antes do tempo, né? Como se insere a sua protagonista na nossa contemporaneidade? ¿Me repetís el final? Como a sua personagem se reconhece atualmente, assim, no cenário atual? Bueno, creo que respecto de la cuestión de género, hay algo que está pasando en muchos países, en muchas ciudades, creo que también aquí en Brasil, en Latinoamérica, sobre todo en América Latina, donde el lugar de la mujer es un lugar complicado, cuestionado, donde todavía hay cosas no resueltas. Diría que es algo que no tiene que ver solo con la mujer, al contrario, sino con cómo está funcionando nuestra sociedad, cómo estamos funcionando los hombres y cómo está funcionando nuestra cultura. La cultura del patriarcado y del machismo, de algún modo, es lo que está haciendo funcionar un montón de cuestiones, y entonces aparecen situaciones como la situación de la película u otras, donde la manera de resolver es una manera que está mirada de un solo lado. Eso también es algo que fue apareciendo con el proceso de hacer la película, no fue algo que pensé de entrada. Por alguna razón, el personaje que me interesó era un personaje femenino. Hay algo en los personajes femeninos, en el mundo femenino, que me interesa. Mi familia está compuesta solo por mujeres. Mi madre, mi esposa, mis hijas. No sé, hay algo ahí que me interesa explorar, trabajar, entender. Y lo que hago es, cuando estoy desarrollando o trabajando con un tema, me gusta tomarme el tiempo, me gusta atravesar el proceso sin apurarme, entender, tratar de ponerme en el lugar del otro y tratar de contar la película desde ahí. Eso fue lo que pasó en este caso. La película está contada desde el punto de vista del personaje, entonces de algún modo yo me tuve que correr para poder contar la película desde el punto de vista de ella. Tuve que volverme invisible para contar la película desde el punto de vista de Eli. Es ella quien nos cuenta su propia historia, no yo. Esto lo digo entre comillas porque por supuesto hay una construcción, un guión, un artificio, hay un guión, un roteiro escrito, no es una película improvisada, pero de algún modo en estos años de trabajo lo que trato de hacer es encontrar cuál es la forma de esa película, cómo tiene que ser esa película, cómo tiene que ser contada, desde qué lugar, desde qué punto de vista, cómo tiene que ser su resolución estética, formalmente cómo es la película, cómo filmarla, ¿no? Todas esas preguntas son preguntas que me gusta tomarme el tiempo para encontrar la respuesta. Entonces, tardo unos años en hacer mis películas. E como espectador, eu admito que eu noto uma transição de Las Acacias para Invisível, no sentido de que Las Acacias tinha essa questão daqueles personagens dentro daquele veículo, mas havia um sentimento talvez de um universo expandido, né, dentro daquelas interações. E aqui nós temos uma protagonista que, enfim, ela tem todo o mundo ao seu redor, mas ela parece ainda assim enclausurada. Você também percebe essa transição? Sí, no sabría bien qué decir. Pienso que lo que trato de hacer es tratar de descubrir cómo tiene que ser cada película. Yo pienso que cada película tiene una manera, una forma, y lo que yo tengo que hacer es descubrir cuál es esa manera. Casi como que diría que cada película ya tiene decidida la forma y el alma que tiene que tener antes de que yo trabaje, y lo que yo trato de hacer es descubrir cómo es. Las Acacias era una primera película y el foco estaba puesto también en el conflicto interior de ese camionero.
Tal vez ese es el punto que comparte con Invisible. Invisible también cuenta un conflicto interior que pasa dentro del interior de Ellie. ¿Cuál es la decisión que ella va a tomar? ¿Cómo transita ese conflicto interior? Ambas películas cuentan, creo, un conflicto interno, cosa que no es fácil de contar en cine. Pero Invisible, a diferencia de Las Acacias, es una película un poquito más seca, más simple. Y eso fue lo que fui descubriendo en estos años de trabajo. Lo que encontré durante el proceso es que esta película tenía que ser así, simple, directa, sin distracciones, sin trucos narrativos y sin trucos formales, como lo más simple y directa posible, sin artimañas, sin distracciones sobre todo, no distraer de lo que importa. Entonces, bueno, eso tal vez la hace una película un poquito más exigente que Las Acacias, que tiene otro espíritu, tal vez, pero siento que en el fondo hay algo que comparten, ¿no? Hay una mirada de personajes que pertenecen a determinada clase social, conflictos internos, tiempo de estar con ellos, observarlos, dejarlos ser, intervenir lo menos posible, cada una con sus diferencias. Pero eso es lo que me gusta hacer, tratar de encontrar cómo debe ser cada película. La próxima tal vez sea una película con música, efectos, no lo sé. Dudo, pero vamos a ver. E para finalizar, como você avalia essa coprodução com o Brasil? Você reconhece proximidades com as nossas cinematografias? Como foi as vantagens, né, de trabalhar em coprodução? Para mí fue muy importante. Fue trabajar en coproducción con Brasil, que fue uno de los coproductores mayores de la película. Fue fundamental. No podría haber hecho la película sin el aporte técnico, humano del equipo brasileño. Y por otro lado, casi que no sentí la diferencia. Fue como haber trabajado en casa. Hace muchos años vengo a Brasil. Brasil para mí es casi, te diría, mi segundo país. Vengo a Brasil hace 30 años, desde que empecé a venir de vacaciones, como todos los argentinos, hasta que luego que empecé a trabajar, hago un programa de televisión para Canal Brasil. Entonces tengo un vínculo, tengo muchos amigos que trabajan en cine y en televisión, en Río, aquí en São Paulo. Fue algo casi natural y al mismo tiempo fue muy importante el apoyo técnico, el apoyo humano que tuve con el equipo brasileño. Fue muy importante para encontrar la forma final de esa película. La película la terminé aquí, en São Paulo. Aquí fue, digamos, el proceso final de toda la película, el sonido, el color. Entonces, ahora, con este lanzamiento, creo que nosotros tenemos que profundizar la posibilidad de coproducir entre Argentina y Brasil y también con otros países de América Latina. El cine, para salvarse y poder seguir produciendo películas independientes que estén fuera de lo que el circuito comercial cree que hay que hacer, para escapar de esa dictadura, tenemos que unirnos. Y una de las maneras es coproducir películas, compartir experiencias, encontrar equipos comunes. Por supuesto que, bueno, cada director o cada autor tiene sus particularidades. Yo nací y me crié en Argentina, pero algunas cosas no son tan distintas allá y acá. Creo que nos parecemos mucho más de lo que pensamos. Tal vez la única diferencia esté en el fútbol. Pero en el cine y en otras cosas, en la política, nos parecemos mucho más de lo que creemos. Y me parece que eso es algo que hay que aprovechar, dejar el fútbol de lado y hacer películas. Muito obrigado. Gracias.